Soy Pablo Dávila y en este video quiero hacer referencia al tiempo de duración de la declaratoria de emergencia. Como todos conocemos, el CERCOP, como ente rector de la contratación pública ecuatoriana, ha expedido las resoluciones 104 y 105, que no es otra cosa que una reforma a la codificación de las resoluciones expedidas en el año 2016 y que tienen por objeto determinar un procedimiento o trámite a la declaratoria de emergencia y a las adquisiciones en situación de emergencia, porque nunca en la historia del Ecuador ha habido este trámite y ahora con estas resoluciones precisamente lo que se hace es regular o normar la declaratoria de emergencia y las adquisiciones en situación de emergencia. En el caso puntual al que quiero referirme es acerca del artículo 361.1 de la codificación de las resoluciones, que titula precisamente el plazo de la declaratoria de emergencia. Y el CERCOP lo que hace en esta resolución no es otra cosa que adaptar la normativa interna del Estado ecuatoriano a la perspectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y precisamente me refiero al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece uno de los requisitos fundamentales para cualquier emergencia a nivel de país o a nivel institucional, y que es precisamente la temporalidad como uno de los requisitos indispensables para la declaratoria de emergencia. Entonces, el CERCOP precisamente lo que hace es regular, adaptar la normativa interna, y el artículo 361.1 dice lo siguiente: el plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 60 días. Hasta ahí estamos claros y precisamente es a donde quiero llegar. Y en este artículo necesito que separemos dos cosas, dos figuras totalmente diferentes. La primera es la resolución de declaratoria inicial, la cual no está supeditada a ninguna condición. Y la norma es clara al decir que esa declaratoria inicial de emergencia no puede durar más de 60 días. Puede durar 30 días, 40 días, el tiempo que sea necesario, pero nunca más de 60 días. Y no está supeditada a otra condición que no sea los 60 días. Pero la duda y la inquietud que está surgiendo en este momento en muchas de las instituciones públicas es que se puede renovar o se puede ampliar o se puede extender este tiempo de los 60 días de la declaratoria de emergencia institucional. La norma dice lo siguiente: por regla general no puede ser más de 60 días. Pero luego pone coma el CERCOP y continúa y dice: salvo que esté vigente un estado de excepción decretado por el presidente de la República relacionado con la situación de emergencia, en cuyo caso el plazo de la declaratoria de emergencia estará supeditado a lo decretado por el presidente en lo que fuera aplicable. Es decir, este segundo momento, que es la ampliación o la extensión del tiempo de la emergencia, que por cierto tiene que hacerse con una resolución motivada, así como declararon inicialmente a la emergencia institucional, de igual manera tiene que la renovación o la extensión de la temporalidad de la emergencia también tiene que hacerse con una resolución motivada, o lo que los abogados conocemos en derecho administrativo como el acto administrativo, para que precisamente pueda surtir efectos jurídicos en cuanto al tiempo. En ese sentido, esta extensión tiene que cumplir obligatoriamente con tres requisitos indispensables. El primero, que esté supeditado a un decreto ejecutivo del presidente de la República en el cual se haya acogido al estado de excepción al que hace referencia el artículo 164 de la Constitución de la República. Segundo requisito, que el objeto de la declaratoria de excepción y de emergencia institucional, que son dos cosas diferentes, tienen que estar íntimamente relacionados, o que exista un nexo causal entre la declaratoria de emergencia institucional con el motivo de la declaratoria del estado de excepción del presidente de la República. Y el tercer punto, que es el más importante, que insisto, necesito que quede claro, es que el plazo de la renovación está supeditado a lo que esté establecido en el decreto del presidente de la República. Por lo tanto, el primer momento, la declaratoria inicial, no está supeditada a ninguna condición, porque les pongo el ejemplo: una institución puede declarar en emergencia por cualquier otra situación. Pongo un ejemplo para hacerme entender. Un municipio, una prefectura, bueno, dependiendo del ámbito de competencia de cada uno, una montaña se derrumba y obstaculiza una vía de principal orden. Obviamente el presidente de la República no va a declarar el estado de excepción con todos los requisitos y burocracia constitucionalmente establecidos, porque para ello suficiente el municipio o prefectura o la entidad competente está en la capacidad
jurídica, técnica, operacional, económica, como para poder afrontar esa emergencia. Entonces, en ese caso, esta emergencia no puede durar nunca más de 60 días. Pero en el caso que nos ocupa, el tema actual del COVID-19, obviamente es un tema, bueno, mundial, nacional y también institucional, porque aquí sí vamos a alargar la extensión del tiempo de la declaratoria inicial, y para ello es donde tenemos que verificar estos tres requisitos. Primero, el presidente de la República, ya con decreto ejecutivo 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, ya declaró el estado de excepción por 60 días, y el 15 de mayo de 2020, el presidente, mediante decreto ejecutivo 1052, ha extendido también el estado de excepción por 30 días adicionales. Entonces, pongamos un ejemplo práctico para hacerme entender. Porque muchas instituciones que se acogieron a la emergencia institucional por el COVID-19 no lo hicieron el día que el presidente decretó el estado de excepción, sino que lo hicieron ciertos días después. Pongo un ejemplo concreto. Un municipio, me invento un municipio, puede ser cualquier institución, un municipio fruto de la realidad actual del COVID-19, el 30 de marzo del 2020 declara la emergencia institucional. Recuerden que esta primera declaratoria de emergencia no está supeditada a nada. Simplemente pudo haberse hecho referencia al estado de excepción del presidente para motivar la decisión nada más, pero no es que está condicionado absolutamente a nada. 60 días, si lo decretó el 30, si la institución, el alcalde, declaró la emergencia institucional el 30 de marzo de 2020, sumémosle 60 días, al 30 de abril, al 30 de mayo. Es decir que esta declaratoria de emergencia caduca o se extingue o se acaba el 30 de mayo de 2020. Pero obviamente hay muchas instituciones que no les alcanza el tiempo, no es suficiente para poder haber apaleado o mitigado la emergencia como tal, y se ven en la necesidad imperiosa de extender el tiempo de la declaratoria de emergencia inicial. Entonces, esta declaratoria de renovación de la emergencia inicial sí está supeditada a lo que determina el decreto del presidente, y en este caso, en virtud de lo que dice el artículo 361.1 de la codificación, dice: el plazo de la declaratoria de emergencia, se refiere a la institucional, estará supeditado a lo decretado por el presidente de la República. Es decir, aquí sí, el plazo de la emergencia accesoria, hablemosle así, si el presidente sacó el 15 de mayo de 2020, ninguna emergencia institucional del Ecuador podrá alargarse hasta el 15 de junio de 2020, independientemente de la fecha de la declaratoria inicial. ¿Por qué? Porque esta declaratoria accesoria sí está supeditada al plazo del estado de excepción del presidente. Este análisis lo hago en virtud de las reglas de interpretación jurídica, porque no se trata de leer por leer una norma. Obviamente no soy el dueño de la verdad en materia de interpretación jurídica, porque el único que puede interpretar una norma jurídica con carácter de vinculante es el Procurador General del Estado. Pero en todo caso, hasta que el procurador se manifieste, si es que alguien hace la consulta formal al procurador, espero haber aclarado algunas dudas e inquietudes en este video referente a la duración de las emergencias institucionales en materia de contratación pública. Un gusto y nos veremos en una siguiente oportunidad. No dejen de seguirnos en redes sociales. Muy pronto tendremos un evento académico internacional de mucha importancia en el que seguiremos abordando temas relacionados con la emergencia institucional.